de este webinar, como les había indicado en la invitación, es analizar qué debo tener en cuenta yo, pero antes de saber si yo puedo elaborar o no un certificado de origen. ¿Por qué quise hacer esta charla? Porque veo que algunas veces llegan algunos clientes y me dicen, ah, mira, es que yo le dije al cliente que le iba a enviar con certificado de origen, y cuando le pido la documentación o cuando hago el análisis que les voy a mostrar, vemos o que no tiene que ser certificado de origen o que no cumple con lo que exige el acuerdo comercial. Entonces, la idea de esta charla, como ustedes saben, es muy práctica. Es antes, ¿qué debo hacer entonces antes de saber si yo puedo hacer un certificado de origen? Y ya más adelante vamos a mirar entonces qué es una declaración juramentada, cuáles son las normas de origen, qué tipos de acuerdos comerciales, perdón, qué tipos de certificados de origen existen. A medida que tengan alguna pregunta, si quieren la copian en el chat o levantan la mano, que María Isabel, que me está ayudando y me está acompañando el día de hoy, va a estar pendiente de ustedes, pues de lo que vayan necesitando. Listo. Entonces me indican que sí ven la pantalla, la presentación. Entonces el webinar se llama certificado de origen, cuándo sí y cuándo no emitirlo. Entonces hoy que les quiero enseñar, como les decía, a tomar la decisión correcta antes de emitir un certificado de origen. Y muchas veces antes de decirle al cliente, sí le voy a mandar con certificado de origen, que veo que también es un tema muy recurrente. Van a ferias, a ruedas de negocios o los contacta un cliente y como les he indicado, lo primero de las primeras cosas que pregunta el cliente es, me va a enviar la mercancía con certificado de origen y creemos que porque tenemos acuerdo comercial con determinado país, decimos que sí, sin mirar todo este análisis. Entonces la idea con esto es que queden pues como con esta presentación para que puedan hacer sus propios análisis en sus empresas. Bueno, para los que de pronto no me conocen y es primera vez que están en estas charlas, yo soy Alexandra Meneses, tengo una experiencia de alrededor de 23 años en el área de comercio exterior. Mm, Me enfoco principalmente a acompañar a las empresas en sus procesos de exportación e importación, pero principalmente pues como en los procesos de exportación, antes, durante y después de la exportación. Mi mayor fortaleza realmente es en todo lo que tiene que ver en acuerdos comerciales, normas de origen, certificados de origen y declaraciones juramentadas. Igual, pues acompaño a las empresas pues como en todos sus procesos, pero ese es pues como mi fuerte. He sido facilitadora de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Yo vivo aquí en el Oriente Antioqueño, en el municipio de Guarne, ya hace alrededor de 12 años. Y la idea o como lo que yo quiero transmitir es siempre llevar como toda esa teoría o esa normatividad tan compleja que a veces vemos a una forma como más práctica y más fácil de que los emprendedores y empresarios lo puedan entender. Me disculpan por la garganta que la tengo un poquito afectada. Bueno, quédate hasta el final. Pues para los que se queden hasta el final, voy a compartirles un corto cuestionario, el que lo diligencia, se le va a enviar al correo estas memorias. Y además voy a hacer una rifa entre los que se queden también de uno de mis productos digitales que se llama PAC Exporta con Claridad. Esto comprende una checklist editable, un seminario que di en alguna ocasión que se llama Seminario Exportación 360 y una charla o una masterclass acerca de los 7 pilares que debemos tener en cuenta antes de iniciar nuestro proceso de internacionalización, que cuenta también pues como con un cuestionario para uno identificar en qué momento está. Bueno, entonces como para empezar todo este proceso en cuanto a lo que son los certificados de origen, hay un tema muy importante y es la partida arancelaria, que sabemos que a nivel mundial, la que más se utiliza pues, a nivel mundial se utiliza es a 6 dígitos y aquí en Colombia se maneja a 10 dígitos. ¿Para qué sirve la partida arancelaria? La partida arancelaria es el número que identifica mi producto a nivel internacional, o como yo le digo, pues como el número de cédula de los productos, ¿cierto? ¿Para qué me sirve entonces una partida arancelaria aquí? Pues como de manera general. Obviamente para poder identificar mi producto a nivel mundial,
También me sirve para yo poder identificar qué requisitos necesito cumplir al momento de exportar, requisitos que debo cumplir en el país de destino. De igual manera es muy importante para el tema que nos toca, pues identificar si mi producto sí paga o no arancel en el país de destino. De igual manera, también me sirve para identificar oportunidades de negocio. Entonces, como ven, la partida arancelaria es fundamental para yo poder hacer o empezar cualquier trámite de comercio internacional, ya sea de exportación o de importación. Para el caso de nosotros, pues obviamente nos va a servir para identificar si debemos o no emitir certificado de origen y si pagamos o no arancel en el país de destino. Como sabemos, actualmente Colombia tiene 18 acuerdos. Si están viendo bien o están muy pequeñitos, así está mejor. Sí, se Actualmente ve. se ve bien, pues. Actualmente Colombia tiene 18 acuerdos comerciales vigentes. Entre ellos está con Panamá. Obviamente sabemos que hay diferentes tipos de acuerdos. Tenemos con Panamá, con Israel, con... siempre me quedo malito aquí. Perú, Bolivia, Ecuador, con México, entre otros. Entonces aquí, pues como pueden ver, actualmente contamos con 18 acuerdos comerciales vigentes. ¿Qué sucede? Entonces, como vemos esto, entonces cuando nos sentamos con un cliente, tenemos en la cabeza que tenemos acuerdo con todos estos países. Entonces, creemos que automáticamente podemos enviar con certificado de origen. Pero primero tenemos que hacer un análisis que es el que vamos a hacer el día de hoy, el paso a paso. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es mi producto paga arancel. ¿Esto cómo lo puedo identificar? Obviamente, teniendo la partida arancelaria normalmente a 6 dígitos y debo tener acceso a el arancel de aduanas de cada país al cual yo quiero hacer mi proceso de exportación. Aquí, como digamos, para temas prácticos, digamos, en esta herramienta que se llama Market Access Map, puedo identificar, digamos, de primera mano si mi producto paga o no arancel en el país de destino. Entonces, digamos, acá de pronto alguien me quiere compartir un país de destino y su partida arancelaria. De pronto la quiera escribir o abre el micrófono y nos la comparte. Eh, el acuerdo que tengo actualmente, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Con Venezuela, Ujú. la partida arancelaria es 84, 31, 39. Gracias. Como vemos acá, entonces normalmente cuando vamos a hacer este tipo de consultas, siempre es a 6 dígitos inicialmente. Entonces aquí, al momento de consultar, ya nos da la partida arancelaria a 10 dígitos del Venezuela, obviamente. Entonces aquí identificamos. ¿Cuál es el arancel? 14%, ¿cierto? Es decir, que mi producto sí paga arancel en el país de destino. Entonces, si no paga arancel, es decir, si ahí fuera el arancel cero, entonces yo ya sé que puedo enviar sin certificado de origen. Pero si paga arancel, entonces yo ya tengo que entrar a analizar. ¿Tenemos acuerdo comercial con ese país? Entonces, aquí también en esta página de una vez podemos identificar. Efectivamente, tenemos acuerdo con Venezuela y al aplicar con certificado de origen, mi arancel sería del 0%. Puede ser que dependiendo del producto o el país de destino, este porcentaje no necesariamente sea 0%, sino que puede ser, digamos, un arancel inferior al arancel base. Es decir, puede ser el 7, el 5 o el 4, ¿cierto? ¿Alguien de pronto quiere compartir su producto? Bueno, entonces coloquemos, por ejemplo, si fuéramos para Israel, por ejemplo. Puedo compartir el mío. Claro que sí, dime a qué país y cuál es la partida.
A Canadá, 62-12-10. Canadá, 62-12-10. Entonces aquí podemos identificar que el arancel es del 18% y que efectivamente si envío con certificado de origen, el arancel va a ser del 0%, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar esta parte. Si de pronto, a ver, miremos, creo que es Israel, que tengo acá en la cabeza. Por ejemplo, con el tema de Israel, si yo pudiera exportar a Israel y fuera a exportar pijamas en tejido de punto, el arancel es 0, o sea que el arancel base para ese producto, independientemente desde qué país ingrese, el arancel va a ser 0. Entonces, en ese caso, yo no necesito hacer pues como todo este trámite, ni hacer declaraciones, ni certificado de origen, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de hacer este primer filtro. ¿Para qué? Para yo poder estar preparada al momento de sentarme con un cliente del país al cual yo quiero exportar o para evitarme todos estos dolores de cabeza, porque puede ser que ya ustedes hagan la declaración juramentada, porque puede pasar, hacen su declaración juramentada y todo, cuando el cliente puede decirle, no, pero es que resulta que ese producto no paga arancel, entonces no se hace necesario elaborar este documento, entonces ahí nos ahorramos tiempo y dinero porque sabemos, digamos que a veces es complejo cumplir con la norma de origen que me exige el país. ¿De pronto alguien más quiere compartir o continuamos? Bueno, entonces decíamos, si paga arancel, tenemos acuerdo comercial, con los ejemplos que hicimos, tenemos acuerdo comercial, entonces ahí validamos de entrada si mi producto si está o no dentro del acuerdo comercial. Acá también es muy importante tener en cuenta este tema. Si tenemos acuerdo comercial, entonces tengo que identificar si mi producto sí está dentro del acuerdo comercial. ¿Cómo identifico yo que no está dentro del acuerdo comercial? Porque, digamos, al momento de hacer la consulta o al momento de ingresar al arancel de aduanas del país al cual yo quiero exportar, si el arancel base es 14% y veo que mi producto paga el 14%, quiere decir que mi producto no quedó negociado dentro de ese acuerdo comercial. ¿Por qué puede ser eso? Pues obviamente porque cada país, de todas formas, está en la potestad o el derecho de proteger su industria nacional. Entonces, seguramente al momento de hacer la negociación de este acuerdo comercial, digamos, esos productos no quedaron dentro de la negociación. Entonces, por eso es importante. Podemos tener el acuerdo comercial. Si lo tenemos que validar si mi producto sí está dentro del acuerdo comercial. Si no está dentro del acuerdo comercial, pues no, obviamente no se hace necesario hacer certificado de origen. Muchas veces vemos que sí tenemos acuerdo y no analizamos si mi producto está negociado. Hago todo el proceso, hago declaración juramentada si es el caso, hago el certificado de origen y resulta que la DIAN me lo va a rechazar porque va a decir, este producto no está contemplado dentro del acuerdo comercial. Entonces pierdo mucho tiempo y quedo mal con el cliente porque le estaba diciendo que el producto sí iba con certificado de origen, el cliente contaba que el arancel iba a ser o inferior al arancel base de la partida o iba a ser arancel 0. Entonces es bien importante como ir haciendo este paso a paso. Y si por el contrario, pues obviamente no tenemos acuerdo comercial, pues obviamente, y pues ya sabemos de entrada que debemos pagar arancel. ¿Cómo podemos identificar? Pues obviamente acá en la página del MinComercio está pues obviamente los acuerdos vigentes, porque tienen que ser los vigentes, no los suscritos, sino acá en la página de MinComercio está acuerdos vigentes y aquí yo ya puedo identificar cuáles acuerdos tiene Colombia, entonces ahí puedo identificar si con ese país al cual yo quiero exportar, si tenemos o no acuerdo comercial. ¿Listo? Bueno. Entonces ya aquí con los ejercicios que hicimos pudimos identificar que mi producto sí está dentro del acuerdo comercial.
Si está dentro del acuerdo comercial, entonces ahí sí entro a hacer ahí sí analizamos, qué pena ahí, la mala ortografía, analizamos la norma de origen del acuerdo comercial al cual yo quiero exportar. Si obviamente, vuelvo y reitero, si mi producto no está dentro del acuerdo comercial, pues obviamente no hago certificado de origen. Aquí quiero hacer pues como una salvedad. Digamos, si el arancel es cero o mi producto no está dentro del acuerdo comercial, no está negociado, o no tenemos acuerdo comercial, en estos tres escenarios puede que el cliente me diga que enviemos la mercancía con certificado de origen 260. Este certificado de origen 260 sabemos que no tiene ningún beneficio arancelario. Simplemente estamos certificando que nuestro producto es de origen colombiano. ¿Por qué? Porque digamos, con toda esta guerra comercial, pues muchas veces se hace necesario certificar que el producto sí es de donde estamos indicando. Eso en este momento, pues digamos, a mí en algunos casos me sucede con Emiratos Árabes y este tipo de países que nos exigen certificados de origen 260, aunque no tengamos acuerdo comercial y no tenga ningún beneficio arancelario. Alexa, qué pena, hay una preguntita. Sí, cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? Vanessa Betancourt, tienes la mano levantada, ¿vas a preguntar? Bueno, cuando Vanessa, me cuentas cuando Vanessa esté lista para continuar. Bueno, Ay, qué pena, buenas noches, tenía un problema técnico aquí. bueno, cuéntanos. Bueno, quería preguntar para el caso cuando se deba presentar un certificado de origen no preferencial de esquema 260, ¿qué calificación de origen se debe dar ahí en ese momento? Normalmente, pues yo cómo lo manejo. Cuando hacemos una declaración juramentada de origen, normalmente casi siempre tenemos la opción de calificar por la CAN, por ejemplo. Entonces yo normalmente cuando yo hago certificados 260, pues normalmente los tomo por la Por la CAN. CAN. Pero hay una parte, o sea, hay una norma que me indique que tiene que ser por la CAN, o yo podría calificar cualquier otro acuerdo comercial con el que el producto, por ejemplo, me aplique los requisitos específicos de origen y lo pueda calificar por ahí. Normalmente sí, digamos como tenemos una declaración juramentada de origen, se puede hacer por cualquiera así lo hago yo, por cualquiera que tengamos calificado, pero como te digo, yo normalmente utilizo pues como la CAN, pero digamos se hacen es con base en los acuerdos comerciales que yo ya haya calificado en la declaración juramentada de origen. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Entonces, como les indicaba, después de hacer todo este filtro, porque de alguna manera es un filtro para saber si yo sí debo hacer o no certificado de origen, ahí sí debo hacer el análisis de las normas de origen del acuerdo comercial al cual yo quiero acceder. ¿Qué es una norma de origen? Las normas de origen son básicamente requisitos que me exige el acuerdo comercial para yo poder acceder a elaborar o a enviar mi mercancía con certificado de origen. Las normas de origen de cada acuerdo comercial, digamos, son diferentes. Sin embargo, la esencia se basa en tres literales que los vamos a ver enseguida, ¿cierto? Al momento de analizar las normas de origen o cuando vamos a ver las normas de origen de cada texto, de cada acuerdo comercial, normalmente lo van a ver e identificar que en el índice del acuerdo comercial normalmente van a ver siempre tres sectores especiales o sensibles, como son textil, confección, productos químicos y el sector automotriz, para que lo tengamos presente cuando vamos a hacer el análisis de mi producto. En un texto de un acuerdo comercial, normalmente estos tres sectores son, como digamos, más sensibles, entonces tienen unas normas especiales.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la calificación? Como les indiqué, tenemos unas normas generales o reglas de origen, que normalmente son literal A, B y C, y tenemos un listado de requisitos específicos de origen. Esto básicamente son unos requisitos que algunas veces nos favorecen y otras veces no nos favorecen, porque la norma general de un reo nos dice que normalmente exige que el insumo principal o que le confiere individualidad sea de origen nacional o de los países miembros del acuerdo comercial. Pero como les indico, hay veces nos llevamos unas agradables sorpresas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aquí hay un tip muy importante que, digamos, no me quedo acá, pues como en las diapositivas, pero es importante que lo tengamos presente. Al momento que yo ingrese al texto del acuerdo comercial a identificar las normas de origen, yo siempre tengo que identificar, normalmente casi todos los acuerdos comerciales tienen reos, requisitos específicos de origen. Entonces, con mi partida arancelaria, yo primero voy al reo, a ver si tiene reos, y si mi partida arancelaria tiene un requisito específico de origen. Si mi partida arancelaria no está en ese requisito específico de origen, entonces ahí sí va a aplicar las normas generales o las normas complementarias. Listo, para que lo tengamos presente. ¿Cuáles son entonces las normas generales, que es lo que conocemos normalmente? Vuelvo y reitero, como la parte teórica, son 3 literales, A, B y C. Sin embargo, cuando ingresamos a los textos de los acuerdos comerciales, de pronto pueden variar. El literal A normalmente se refiere a productos totalmente obtenidos, es decir, del reino mineral, vegetal, vegetal o animal, ¿cierto? ¿Qué sucede? Es decir, que son de la tierra, pues obviamente son producidos en Colombia, entonces siempre van a ser literal A. Es decir, que no tienen ninguna transformación. Por el contrario, el literal B o productos totalmente producidos corresponden a productos que ya tuvieron una transformación y que al momento de hacer la transformación, los insumos utilizados fueron nacionales. Aquí quiero hacer también una salvedad. Al momento de hacer el análisis de las normas de origen, siempre lo vamos a hacer con base en el insumo que tiene o mayor participación o que le confiere individualidad al producto. Me explico. Por ejemplo, en el caso de una camiseta, pues obviamente el insumo que va a tener mayor participación va a ser la tela. Sin embargo, en el tema, digamos, de las fajas, aunque puede tener otro tipo de telas como licras y todo, vamos a analizar la norma de origen de los acuerdos comerciales con base en el insumo que le confiere individualidad. ¿Cuál es el insumo para las fajas que le confiere individualidad? Pues obviamente el PowerNet, que es la tela que le confiere o que le da el control a la prenda. Normalmente una faja, el PowerNet no es tan grande o no tiene tanta participación dentro del producto final. Sin embargo, como es el que le confiere individualidad sobre ese insumo, es que vamos a analizar la norma. Por el contrario, para otros productos va a ser el que tenga mayor participación. ¿Listo? Aquí que hablamos cuando hablamos de productos totalmente producidos. Es decir, que son elaborados en Colombia con insumos de Colombia o de los países miembros. Aquí pues digamos, en las confecciones lo puse de ejemplo, que en algunos casos muy escasos son con insumos colombianos o con tela sobre todo colombiana. Ya de pronto la cerámica, de pronto pues digamos obviamente el barro es de acá, entonces obviamente al momento de transformarlo, pues obviamente nos va a aplicar el literal B. Y ya digamos puede que los alimentos al tener algún tipo de transformación, pues nos puede generar también un literal B porque los insumos o el insumo que le confiere individualidad, pues obviamente es nacional. ¿Listo? Y ya tenemos el literal B, que son los productos producidos a partir de materiales no originarios, es decir, que ese insumo que tiene mayor participación o que le confiere individualidad es de un tercer país. Entonces ahí es donde ya se nos complica la situación. Si por ejemplo yo exporto flores, café pues sin procesar,
frutas, verduras sin ningún tipo de producción o de transformación, pues para mí va a ser muy fácil, porque normalmente pues siempre va a ser literal A, de la calificación o el análisis de la norma de origen va a ser muy fácil. De igual manera, pues para el literal B, si todos mis insumos son nacionales, perdón, va a ser muy fácil porque no tengo que hacer un análisis mayor. Se nos complica es cuando yo elaboro mi producto con insumos importados. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces la gente dice, ah, no, si yo mi producto lo hice con insumos importados, entonces de entrada mi producto no cumple para este acuerdo comercial. Sin embargo, acá es importante hacer el análisis completo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay unas normas complementarias o de flexibilización que, dependiendo de la parte arancelaria y de la industria, me van a poder facilitar poder hacer la declaración juramentada con insumos importados y poder aplicar a elaborar certificado de origen. Entonces, por eso no nos podemos quedar solo con eso en la cabeza, de que mi producto, mi insumo es importado, entonces yo no puedo exportar. Obviamente puede suceder, porque obviamente pasa pues como en la mayoría de los casos. Sin embargo, si nos ponemos a hacer como todo el análisis completo, nos podemos llevar pues como una sorpresa que podemos enviar con certificado de origen, aunque tengamos insumos importados, ¿cierto? Digamos, aquí tomé algunas normas de algunos textos de los acuerdos comerciales para que veamos que una cosa pues es como la teoría literal A, B y C, y otra cosa es cuando vamos a hacer el análisis en una declaración juramentada de origen. Por ejemplo, estas son las normas de origen que aplican para la Unión Europea. Tenemos solamente dos literales. El literal A, que me habla de entrada, que siempre que tenga totalmente obtenidos, quiere decir que es del reino mineral, vegetal o animal, es decir, que no tiene ninguna transformación. Acá, por el contrario, tenemos solamente un literal siguiente, que sería el B. En este caso, el literal B, en este caso puntual para la Unión Europea, nos quiere decir que vamos a utilizar o calificar literal B para los productos que sean producidos, o sea, es decir, que tengan alguna transformación, ya sea con insumos nacionales o con insumos importados, ¿cierto? Aquí, como ven, entonces ya tenemos que entrar a mirar un poco mejor o aprender a leer cada norma de origen de cada acuerdo comercial. Por el contrario, digamos, si vamos a revisar la Alianza del Pacífico, si es literal, como lo vimos en las normas de origen anteriormente. Literal A, para totalmente obtenidos o producidos, pues obviamente porque son de la tierra, pues, o que no tienen pues ninguna transformación, como les había indicado. Literal B, producidos enteramente en el territorio de una más partes, a partir de materiales que se califican como originarios. Y finalmente, el literal C. Aquí me dice, la mercancía que sea producida en el territorio de unas más partes a partir de materiales no originarios con requisitos específicos de origen, ¿cierto? Entonces miren que cada texto de cada acuerdo comercial tiene sus normas para que lo tengamos presente. Tenemos la base del literal A, B y C, pero tenemos que tener entonces claridad y leer muy bien cada uno de las descripciones de cada uno de los esquemas para poder hacer una correcta clasificación. Por ejemplo, si yo voy a exportar el café verde, pues obviamente sería literal A. Por el contrario, si yo ya voy a exportar el café, digamos, instantáneo, pues que ya viene en su frasco y todo ya listo para consumir, pues obviamente sería literal B. Si yo voy a exportar fresas, obviamente sería literal A. Si yo voy a exportar mermeladas o este tipo de productos, sería literal B. Si por el contrario, aunque sea la materia prima, digamos, yo ya voy a exportar, por ejemplo, camisetas y yo hago, digamos, tiene una tela importada y yo hago el análisis del requisito o de las normas de flexibilización y veo que puedo cumplir, entonces ya no sería literal B, sino literal C. Y así con cada una de las industrias y productos. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno.
continuemos. Entonces, ¿cuáles son las normas complementarias o de flexibilización? Normalmente es estas normas pues, que tenemos aquí de flexibilización, por ejemplo, en este caso abasto, dispensa y acumulación, son normalmente para el sector textil-confección. Sin embargo, con los requisitos específicos de origen, como les indicaba muchas veces, hacer la revisión, encontramos que me dice, se pueden utilizar insumos de cualquier, pues no lo dice así, sino pues se los explico pues de esta manera. Me dice, para esa partida arancelaria se pueden utilizar materias primas importadas, siempre y cuando esas materias primas importadas tengan una partida arancelaria diferente a la partida, pues obviamente del producto terminado, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Quiero aquí hacer otro paréntesis. Digamos, para todos y cada uno de los acuerdos comerciales, normalmente uno hace el análisis de la norma de origen, de requisitos y de todas estas normas de flexibilidad, lo hacemos es con el insumo principal o el que le confiere individualidad, a excepción de Estados Unidos para el tema de las confecciones. Para Estados Unidos, para el tema de las confecciones, sí es un poco más complejo porque ahí debe cumplir la tela principal o que le confiere individualidad, el forro si lleva forro, el elástico, encajes angostos y el hilo de confección. Entonces ya ese tema, el caso de Estados Unidos, confecciones, ya sí es un poco más complejo de analizar. Bueno, y ya el de minimis, que básicamente que nos dice que digamos yo puedo utilizar hasta cierto porcentaje de insumos importados. Es decir, por ejemplo, para México me dice yo puedo utilizar insumos importados hasta el 7% del valor FOB del producto. En el caso de la Unión Europea, si no estoy mal, es hasta el 10%, lo mismo para Estados Unidos. Entonces son unas gabelitas que nosotros tenemos que analizar para identificar cómo puedo ingresar o cómo puedo hacer el análisis para poder cumplir con la norma de origen del acuerdo comercial y poder enviar con certificado de origen, porque obviamente lo más recomendable es que en la medida de las posibilidades y que yo pueda pues enviar obviamente con certificado de origen. Alex, hay una pregunta. Sí, cuéntame. Bueno, en los casos, por ejemplo, en que tengo algún producto que el reo tiene alguna excepción, por decir algo, que algún insumo que esté clasificado por X partida arancelaria y yo no esté cumpliendo, es decir, que en mi declaración juramentada mis insumos cuentan con ese insumo que está clasificado con esa partida por la cual se está exceptuando el reo, yo de todas formas podría acogerme a alguna de esas flexibilidades, en este caso, por ejemplo, acumulación, si ese insumo fuese de un país parte del acuerdo. Como te dije, digamos, normalmente uno revisa pues como el reo, ¿cierto? Si yo no tengo ningún reo, pues o sea, digamos, bueno, ya te entiendo lo que me quieres decir. Me quieres decir que tú miras el reo y dice que digamos que esa partida con ese insumo tiene que ser nacional. No, pues es que tengo un caso así como particular, que dice que, por ejemplo, dentro de mis insumos no puede haber ningún producto que esté clasificado por la 7216, por así decirlo. Y yo dentro de mis insumos tengo ese insumo clasificado por esa subpartida arancelaria, pero por decir algo, si vamos a calificar para México y ese insumo es importado de México, yo en ese caso podría, aunque no me cumpla con el reo, por esa excepción, yo podría acogerme a alguna de esas flexibilidades, en este caso la acumulación. Lo que me quieres decir es, tú tienes la partida arancelaria de una prenda de vestir, obviamente, ¿cierto? Y te está diciendo que no puedes utilizar esa partida arancelaria importada. Sí, algo así. Pero obviamente del insumo principal o que le confiere individualidad. ¿O es otro insumo diferente? Es otro insumo diferente, no es del sector textil, sino que el tema acá es que como no me cumple con el reo puntualmente,
¿Y qué porque producto es? Porque es que así es más fácil. eso es del sector metalmecánico. Ujú. Son unas defensas viales. ¿Son qué, perdón? Defensas viales. Ujú. Listo. Entonces, el insumo principal de este producto está vetado en el REO. Pues en realidad no es insumo principal, es como una viga que está clasificado por la 72, 16, creo que, pero no recuerdo bien. Ujú. Ah, no. Pero Ujú. O sea, lo que yo les quiero decir aquí es, digamos, el análisis se hace es con el insumo principal o que le confiere individualidad. Entonces, digamos, el insumo principal o que le confiere individualidad está bajo ¿cuál partida? no, pues como insumo principal, pues yo diría que la lámina, Ujú. la lámina galvanizada. No recuerdo cuál es la partida en este momento. Entonces tienes que esa. hacer el análisis, digamos, yo tengo mi producto X, ¿cierto? Y yo tengo que identificar cuál es el insumo que le confiere pues, la naturaleza del producto final o que tiene mayor participación. Ya teniendo claro cuál es ese insumo, entonces yo ahí entro a hacer el análisis de mirar si está bajo REO o si no, ya hago el análisis bajo la norma general o bajo las flexibilidades o bajo las normas complementarias. ¿Sí te queda claro? Porque tú no puedes coger un producto que tenga, por ejemplo, 5 insumos, uno no puede pretender cumplir origen con los 5 insumos, a excepción pues, del caso de Estados Unidos y confecciones, que es un caso excepcional. Pero digamos, yo sí tengo esta calculadora y yo no puedo pretender que todos los insumos cumplan origen, porque sí sería imposible. ¿Qué sucede? Si yo tengo este producto, yo tengo que identificar cuál es el producto que tiene mayor participación o el que le confiere pues como la individualidad a este producto y con ese insumo es que yo hago todo este análisis. No puedo pretender cumplir con todos los insumos. Ok, muchas gracias. Que tenía entendido que sí se realizaba el análisis con todos los insumos que fueran importados. No, ¿qué tal? No, porque si no nadie podría exportar. ¿Sí me entiendes? O sea, uno lo hace es con el insumo que tiene mayor participación o que le da la clasificación de producto, pues al insumo. Muchas gracias. Sí, porque si vas a analizar con cada uno de los insumos, entonces se te haría casi que imposible hacer la exportación. Siempre se hacen en los textos de los acuerdos, si tenemos tiempito, ahorita lo miramos, dice que el análisis se hace sobre el insumo principal o que le confiere individualidad. Listo, para que lo tengamos muy en claro. Bueno, entonces si yo después de hacer como el análisis de la norma complementaria, aquí vamos a hablar muy por encimita. Yo ya he hecho otras charlas o webinar más enfocado pues como al análisis ya puntual de normas complementarias, de normas de origen y todo eso. Aquí es como, digamos, contextualizarlos como un poquito pues como dentro de lo que tenemos que hacer o como de la checklist que tenemos que identificar para yo saber si finalmente si puedo o no hacer certificado de origen. Ya la chica que estaba hablando, si de pronto tiene alguna duda puntual, pues igual en el cuestionario que van a diligenciar, pues ahí pueden colocar si quedan con alguna duda puntual, que yo con mucho gusto se las puedo profundizar, ¿listo? Porque la idea es que se vayan pues como con herramientas que realmente les sirvan. Que me ahogo, bueno. Entonces, si yo veo como todas estas normas y definitivamente no cumplo con las normas y no puedo enviar certificado de origen, entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que debo pagar el impuesto de importación, que es el arancel, ¿cierto? Ya sabemos que al momento de emitir un certificado de origen, es importante que tengamos claridad que solamente el beneficio es o que se paga arancel cero o un arancel más bajito al arancel base de la partida arancelaria. Si el país de destino paga IVA o algún tipo de impuesto adicional, eso sí o sí lo tenemos que pagar. Aquí, ¿qué sucede? Pues que obviamente al momento de hacer la liquidación de
de la base gravable, pues obviamente va a ser menor para liquidar, digamos, el IVA si va con certificado de origen. Me explico. Porque obviamente sabemos que al momento de liquidar, digamos, ¿sobre qué base se paga el arancel? Sobre el valor CIF, que corresponde al valor de la mercancía, transporte internacional y seguro internacional. Sobre esa base yo pago el arancel, en caso que no pueda cumplir con certificado de origen. Y sobre el valor CIF más el arancel es que yo pago el IVA y demás impuestos adicionales. Entonces veamos que va a afectar directamente, pues obviamente, todo el costo de mi cliente en el exterior. Bueno, ¿qué sucede? También puede suceder, como pasa, digamos, con el tema de Estados Unidos, que digamos en el caso de las confecciones, ahí sí se hace muy complejo porque son hasta 5 insumos que ahí sí se tiene que cumplir origen. ¿Qué sucede en este caso? Para el tema, digamos, que yo definitivamente no pueda cumplir con la norma, puede ser que a mí se me haga mucho más costoso enviar con certificado de origen que sin certificado de origen. Me explico. Si yo quiero cumplir o quiero enviar con certificado de origen confecciones, por ejemplo, para Estados Unidos, y sé que tengo que cumplir con los insumos, tengo que cumplir origen para 5 insumos, normalmente cuando yo voy a comprar insumos con origen para determinado acuerdo comercial, normalmente los proveedores me cobran un valor mayor al que me cobrarían si compro insumo sin origen para determinado país. Entonces yo al momento de hacer mi costeo identifico, bueno, si yo voy a mandar confecciones a Estados Unidos con origen cumpliendo para los 5 insumos, el precio me queda en $20, por decir cualquier cosa. Si yo mando sin certificado de origen, el producto me queda, por decir algo, en $15. Entonces hay una diferencia. Yo ahí puedo entrar a negociar. Si me justifica meterme en todo esto, tener un producto con un precio más alto, o por el contrario, mando sin certificado de origen y de pronto llego a un acuerdo o le doy un descuento muy bueno a mi cliente para que él obviamente no se vea afectado al momento de liquidar sus impuestos al momento de nacionalizar. Entonces aquí es importante jugar con todo eso. Vuelvo y reitero, lo ideal para otros acuerdos comerciales, que no es el caso pues como Estados Unidos Confecciones, pues lo ideal sí es enviar pues obviamente con certificado de origen. Y más cuando a veces los aranceles son muy costosos. Pero digamos, es importante pues como tener esos dos escenarios. ¿Sí me hago entender? Bueno, ¿qué sucede? Digamos, si yo entonces por el contrario sí cumplo después de haber hecho el análisis, realmente cumplo con lo que me exige el acuerdo comercial, entonces yo tengo dos escenarios. O hago ficha producto o hago declaración juramentada de origen. ¿Por qué hago o lo uno o lo otro? Esto depende del tipo de certificado. Aquí me voy a adelantar un poquito. El tipo de certificado de origen que voy a hacer. Si lo voy a hacer por autocertificación o si lo voy a hacer a través de la página de la DIAN. Entonces, si yo lo voy a hacer por autocertificación, no necesito hacer declaración juramentada de origen ante la DIAN. Aquí muchos empresarios cometen el error que dicen, bueno, el certificado de origen para el país al cual yo voy a exportar es por autocertificación, es decir, es un formato establecido por el acuerdo comercial que yo mismo hago, firmo y simplemente mando con los documentos de la exportación y no me lo revisa la DIAN. Pero mucha gente se olvida de hacer, obviamente, el análisis de la norma de origen y hacer lo que yo llamo ficha producto. ¿Qué es la ficha producto? Que es muy importante hacerla porque les digo, la ficha producto, como ven, es tiene la misma información que una declaración juramentada de origen. Yo la diligencio una vez que yo haya hecho el análisis de la norma del acuerdo comercial. Aquí está toda la información. ¿Por qué es importante colocar o diligenciar esta ficha producto? Porque acá yo ya tengo soportado que efectivamente yo sí cumplo con la norma de origen, no simplemente porque creo, porque de pronto, sino que ya yo la aterricé y adjunto los documentos soportes como si fuera una declaración juramentada de origen, es decir, la certificación de origen de todos los insumos, del contrato maquila
en caso que yo tenga un proceso tercerizado. Es importante tener esta ficha producto dentro de la empresa totalmente diligenciada para el acuerdo al cual yo voy a incursionar por medio de autocertificación, porque para control interno, en caso que yo sea requerido por la DIAN o por la aduana del país de destino. Entonces es muy importante que una vez que yo haga el análisis de la norma de origen, tenga diligenciada este formatico con los documentos soportes para control y, como les digo, en caso de tener algún control externo de las aduanas, ya sea de Colombia o del país de destino, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante tener esta ficha, independientemente que sea por autocertificación, es decir, que yo mismo estoy certificando el origen, es muy importante conservar esta información. Si por el contrario yo sé que mi certificado de origen lo tengo que tramitar ante la DIAN, ante la página de la DIAN, entonces ahí yo sí debo hacer la declaración juramentada de origen. Para hacer la declaración juramentada de origen, pues obviamente yo necesito tener una firma digital y diligenciar, que como pueden ver, pues aquí más o menos pues es así como aparece pues como en la página de la DIAN. Entonces aquí yo debo diligenciar, como pueden ver, es la misma información muy similar, solo que en la declaración juramentada de origen, cuando yo ingreso a la página de la DIAN, pues obviamente ahí ya me aparecen los diferentes esquemas de cada acuerdo comercial y como yo ya hice un análisis previo, ya lo puedo ir calificando. ¿Qué dice la DIAN? Pues lo ideal es uno calificar la declaración juramentada de origen en la página de la DIAN para los acuerdos o esquemas a los cuales yo estoy exportando actualmente. No de uno a todos, porque de pronto si yo no estoy en capacidad de hacer un análisis correcto a la norma, me puedo equivocar y puede que esa declaración juramentada obviamente va a ser revisada por la aduana, por la DIAN y me la anule porque tengo 18 acuerdos calificados y si tengo uno que no me cumple, pues me lo van a anular para el acuerdo comercial que me equivoqué, ¿cierto? Entonces lo ideal es que yo haga la declaración juramentada de origen por los acuerdos comerciales a los cuales yo estoy exportando. Como saben, esa declaración juramentada de origen se hace ante la página de la DIAN debo tener firma digital porque yo ingreso toda la información y cuando ya lo tengo todo montado, debo firmarlo con firma digital. Es muy importante, como su nombre lo dice, declaración juramentada de origen, es decir, que la información que yo estoy consignando es bajo la gravedad del juramento. Entonces, yo tengo que tener la certeza que toda la información que estoy digitando, si tenga yo cómo soportarla. Alexa, hay una pregunta. Sí, cuéntame. Hola Alexa, ¿cómo estás? Hola. Bien, una consulta aquí. ¿Debemos de soportar con facturas de los proveedores a todos los insumos o qué debería de pedirle yo a los proveedores, ¿cierto? Para soportar los insumos con los cuales hago pues mi producto. Claro que sí. Una ficha técnica o algún otro certificado. Sí, ya acá les voy a compartir. Muchas gracias, John. Como les indicaba la declaración juramentada, ya te voy a dar la respuesta más adelantico que lo vamos a ver. Como les indicaba la declaración juramentada de origen, es un documento que digitamos bajo la gravedad del juramento. ¿Qué vamos a necesitar? Que era la pregunta que tenía nuestro compañero. Obviamente, cuando yo voy a hacer la declaración juramentada de origen, ¿qué debo tener? Debo tener la información técnica, obviamente, del producto y de cada uno de los materiales, lugar donde cada insumo se produce. Entonces, como para no alargarnos acá como leyendo tanto, ¿qué debo tener yo? Entonces, obviamente, la partida arancelaria de mi producto y yo qué le debo pedir a mis proveedores. Yo debo tener la certificación de origen de todos los insumos con los cuales yo elaboro ese producto. Esa no es la ficha técnica, porque la ficha técnica normalmente es como para la parte de producción, para identificar características y todo eso. Aunque se hace necesario para el caso de nosotros, para hacer la declaración juramentada de origen, yo qué necesito y qué me exige la DIAN cuando me va a hacer una visita. La certificación de origen de cada uno de los insumos, es decir, ahí debe aparecer
si el producto, la partida arancelaria, indicar si ese insumo es importado o por el contrario, ese insumo es elaborado en Colombia con insumos importados o nacionales. Listo, es muy importante esa certificación de origen. ¿Por qué? Porque ahí yo ya voy a poder ubicar dentro de la declaración juramentada de origen qué insumos son nacionales y qué insumos son importados. De igual manera debo tener, porque esto lo pide pues, a los que no sean los que los haya visitado la DIAN, donde les hacen una visita para certificar, verificar una declaración juramentada, también se hace necesario la factura comercial de ese insumo, el pago de ese insumo, es decir, si está por pagar o ya se pagó, o sea, el asiento contable. Debemos tener un contrato de maquila en caso que algún proceso de mi producto lo hagan un tercero, que como sabemos es muy común, digamos, en el caso de las confecciones, que digamos la confección como tal se haga en un taller satélite. Eso se puede hacer, pero debo tener un contrato maquila entre ese taller y nosotros como empresa, donde certifique esa relación para complementar también la declaración juramentada de origen. Entonces, básicamente, esos son como los documentos que yo debo adjuntar o tener, digamos, al momento de hacer una declaración juramentada de origen. No los adjunto, pero sí los debo tener soportados, porque como les indico, puedo tener o una visita técnica de la DIAN porque, digamos, encontró alguna inconsistencia en la declaración juramentada de origen, entonces me va a hacer una visita. Cuando la DIAN me va a hacer una visita, primero me manda un correo solicitándome, obviamente, la ficha del producto, la ficha costo del producto, donde efectivamente se evidencie los productos, los insumos que estoy utilizando, su consumo y su costo, certificación de origen de las telas, factura de los insumos, factura de los insumos y soporte de pago, y muy importante, el soporte de la trazabilidad. Es decir, yo tengo que demostrarle a la DIAN que estos insumos que estoy diciendo que utilicé, que tengo una certificación de origen, efectivamente los utilicé para hacer los productos que mandé con X factura que va con determinado producto. Es decir, todo el proceso de trazabilidad yo lo tengo que tener implementado dentro de la empresa, que eso también me lo va a pedir la aduana pues la DIAN cuando nos va a hacer una visita técnica. ¿Qué sucede? Esta información que les estoy indicando también nos las puede pedir o nuestro cliente o la aduana en el país de destino. Les comento, para una empresa que yo les hago certificados de origen, el cliente de México, en una ocasión como a ellos lo requirió la aduana de su país, nos pidió todo esto que yo les estoy indicando, porque ellos se tenían que curar en salud, mostrándole a la aduana que efectivamente ese certificado de origen que se expidió efectivamente cumplía con todo lo que exigía el acuerdo y que teníamos todos los soportes. Para el caso de ellos, como eran confecciones, la aduana tenía que tener claridad, la aduana de México, que efectivamente, porque se les hacía, pues estaban cuestionando porque estábamos utilizando telas importadas, cuando normalmente pues la norma general de México no lo admite, pero porque como estábamos bajo dispensa, teníamos que demostrar por qué lo estábamos calificando por dispensa y tener toda la documentación. Entonces es muy importante tener todo esto, documentos, soportes, al momento de hacer una declaración juramentada. Y cuando es ficha producto, pues finalmente yo tengo que tener todos estos documentos, soportes y mi proceso de trazabilidad muy claro, para no solo a nivel de la empresa tener todo mi proceso de origen organizado, sino para tener cómo demostrar a la DIAN o a la aduana del país de destino que efectivamente yo sí cumplo con lo que exige el acuerdo comercial. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces una vez yo tenga mi ficha producto o tenga la declaración juramentada de origen, la cual tiene una vigencia de 2 años, yo ahí sí puedo elaborar el certificado de origen. ¿Qué va a necesitar para el certificado de origen? En la mayoría de los casos, firma digital.
a excepción de los de autocertificación. Obviamente la declaración juramentada vigente, cuando se requiera, o la ficha producto totalmente diligenciada para los que se certifican por autocertificación. Como les indiqué, la declaración juramentada de origen tiene una vigencia de 2 años, pero si yo hoy voy a hacer un certificado de origen y veo que mi declaración juramentada de origen se va a vencer en un mes, yo les sugiero que no lo utilicen, porque normalmente la DIAN me pasó a mí, por eso se los cuento. La otra vez me anuló un certificado de origen porque la declaración juramentada se iba a vencer, le faltaban muy pocos días, entonces para que lo tengamos presente. Bueno, y obviamente debemos tener, cuando vamos a hacer el certificado de origen, pues obviamente la factura comercial, cuando así lo requerimos, ya transmitida ante la DIAN, o si dependiendo de la figura en que yo esté registrada ante la DIAN, de pronto puedo utilizar un documento equivalente o una proforma, en caso pues que así me lo admitan. Bueno, entonces yo necesito eso. ¿Cuáles son las modalidades entonces de certificados de origen? Como les había dado pues como ahorita un recorderis, es por autocertificación, y esta autocertificación puede ser con documento físico o autocertificado en factura. Autocertificación física es para... Permítame un momento. Problema técnico. Esa autocertificación físico quiere decir que es, bueno, ya ahí me terminan de ver oscurita, entonces, ¿qué se va a hacer? Para no demorarnos a pensar otra vez y si no seguimos así, igual ya vamos a acabar. Bueno, no importa. Continuemos. Bueno, autocertificación entonces físico, ¿qué quiere decir? Que ya el acuerdo comercial tiene un formato establecido. Esto es para Canadá, Corea y para el acuerdo que tenemos con El Salvador, Guatemala y Honduras. Es un formato que está dentro del texto del acuerdo comercial y que ya lo diligenciamos según el instructivo. Físico también es con Estados Unidos. En la práctica se maneja pues también físico, es un formato que también se diligencia y se firman todos de manera manuscrita. ¿Qué sucede? Dentro de la cartilla de acuerdos comerciales de la DIAN aparece, por eso se los traigo acá, que para Estados Unidos es electrónico, es decir, que yo lo diligencio en el formatico que tiene el acuerdo de Estados Unidos y que yo lo firmo de manera electrónica. La verdad, yo nunca lo he hecho y siempre con todos los clientes lo he manejado físico. Acá simplemente se los traigo a colación, pero realmente en el día a día y en la práctica, pues yo siempre lo manejo físico. Y entonces, cuando vuelvo y les reitero, cuando es autocertificación, entonces yo no hago declaración juramentada de origen cuando es físico, no hago declaración juramentada de origen, sino que mi soporte es la ficha producto. Por el contrario, si voy a hacer la declaración en factura, como me lo permite los estados de ALC, la Unión Europea, Reino Unido, que me admite para exportaciones hasta $8.500 y para Israel hasta $1.000, en este caso, si yo declaro origen en factura, ahí sí o sí, yo debo tener mi declaración juramentada vigente para la fecha que declaré en factura. Esta es como la diferencia entre autocertificación física y autocertificación en factura. Alex, hay una pregunta. Cuéntame. Gracias. Te pregunto, ¿los certificados de origen autocalificables deben ser firmados obligatoriamente por el representante legal de la empresa o puede ser por cualquier persona en cabeza de comercio exterior de la operación? Normalmente lo puede firmar el representante legal o las personas que estén autorizadas ante la ventanilla única de comercio exterior en el módulo de policía antinarcóticos. Es como el deber ser. Está claro el tema de autocertificación. Cuando es físico, es con ficha producto, es decir, no tengo que hacer nada, pero cuando hay declaración en factura, sí tengo que tener entonces la declaración juramentada al momento de hacer la declaración en factura. Bueno, entonces, como les indicaba, los físicos, cada texto
ya casi vamos a terminar, yo siempre me extiendo un poquito, pero ya vamos acá. Cuando son físicos, como les indicaba, podemos consultar en el texto del acuerdo comercial el formato y descargarlo. O en la página que vimos, pues también está el formatico, pero bueno. ¿Y cómo hago yo? Entonces se preguntarán, ¿cómo hago declaración en factura? Entonces yo digo, yo, Pepito Pérez, certifico que cumple origen. No. Cada texto de cada acuerdo comercial también tiene sus textos de qué nota le coloco yo en la factura comercial. Y lo tienen normalmente, digamos, en el caso de la Unión Europea, lo tienen varios idiomas, dependiendo del país al cual tú vayas a exportar. Por ejemplo, si yo voy a exportar a España, entonces en la factura debe quedar este texto. Obviamente, pues con la fecha actualizada. Para los que no son exportadores, hay exportadores que son autorizados. Esos exportadores, si llenan esta casillita y adicional, pues pueden certificar en factura cualquier monto. En el caso de las personas que no son exportador autorizado, dejan esto en blanco y solamente el tope es hasta 8.500 y 1.000 para Israel. Entonces yo coloco este texto. Aquí es muy importante que lo tengan presente. Esto debe quedar que se vea. Si yo voy a enviar por courier o voy a enviar por courier en la factura comercial, colocar grande, certificación de origen en factura, informar, o si yo lo voy a enviar por exportación tradicional, ser muy claras e informar a mi cliente, a la agente de aduanas de mi cliente y a mi agente de aduanas que va con certificado de origen en factura, porque si muchas veces hay problemas enviando el certificado de origen físico, que muchas veces tema Estados Unidos no los están viendo cuando se hacen envíos por courier, ahora en factura es muy complejo. Entonces es muy importante que todas las personas estén enteradas y les vuelvo y les reitero que esto se vea, que sea claro, porque me pasó la otra vez con una clienta que esto era por allá todo chiquitico, firmadito, pero todo pequeñito. Se enviaba por courier y les cobraban impuestos. Cuando identificamos por qué, era porque no se veía la nota. Entonces, es muy importante. ¿Facilita el proceso? Sí, porque obviamente ahorro tiempo. Pero digamos, en el caso de la Unión Europea, muchos clientes prefieren que se envíe con físico para evitar esos inconvenientes, pero es importante que ustedes sepan que lo pueden hacer con cautela. Vuelvo y reitero, que esto se quede viendo en la factura e informar a todos los involucrados que va con certificación en factura. Bueno. Se me pasé. Bueno. Entonces, listo. Aquí ya queda claro, pues, digamos, cuando es con autocertificación. ¿Qué sucede? Vuelvo y le reitero, cuando no tenemos acuerdo comercial o nuestro producto no está dentro del acuerdo comercial y el cliente me exige o me pide certificado de origen, entonces utilizamos el 260, que como les digo, no me confiere ningún beneficio, pero certifica que el producto es elaborado en Colombia. Entonces, como les indicaba, ya saben cuáles son los físicos por autocertificación y los demás acuerdos comerciales sí lo debemos hacer de la página de la DIAN. Es decir, debemos contar también con firma digital para tramitarlo ante la página de la DIAN. ¿Alguna pregunta? Bueno. Me disculpan, es que estaba enferma de la garganta, entonces tengo que ir chupando menticas, me disculpan. Bueno, ¿qué sucede? Entonces, obviamente cuando yo lo hago por autocertificación, entonces yo lo imprimo, lo firmo, muy importante, cuando es autocertificación, firmar, lo que también se nos olvida, y llega al país de destino y sin firma no tiene ninguna validez. Entonces, yo lo firmo y lo mando físicamente con los documentos de la exportación. ¿Qué sucede cuando yo los tramito en la página de la DIAN? Hay unos que se reclaman físicamente y otros que yo puedo consultar o descargar digitalmente. ¿Cuáles son digitales? Por AC72, el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Colombia, Alianza del Pacífico, la CAN y TLC Colombia-México. Para el resto de acuerdos comerciales a hoy, si se reclaman físicamente en la seccional, pues obviamente que me quede más cerca de donde pues obviamente yo tengo todo mi proceso. En la página de la DIAN, obviamente para reclamar lo físico,
yo voy con el número del radicado, pues si es alguien de la empresa, pues va normalmente, si es el mensajero de la empresa, pues ya va con el radicado y lo reclama físicamente. Si por el contrario, yo no tengo un mensajero fijo, sino que contrato a alguna empresa de mensajería, es muy importante que para la mayoría de los acuerdos comerciales, yo mando una cartica indicando qué personas son las autorizadas por la empresa para reclamar los certificados de origen, porque muchas veces sucede, sobre todo con el de la Unión Europea, que no lo entregan a cualquiera sin esta cartica. Entonces, una cartica que quede en la página, en la seccional donde yo lo reclamo, para que al momento de que manden a la persona, pues no vaya a tener inconveniente. Y el digital se consulta en la página de la DIAN con el número del radicado. Ahí yo ya puedo confirmar si está o no aprobado. Una vez esté aprobado, me va a generar un archivo en PDF. Normalmente cuando son digitales, los clientes en destino nos van a solicitar también el archivo XML, ¿cierto? Para que lo tengamos presente, que mandamos el PDF, puede ser pues por correo electrónico porque eso nos permite, y nos van a pedir también el XML. ¿Qué sucede? Quiero aquí aclararles algo. Con el tema digital, pues obviamente nos facilita pues el proceso, que no tenemos que desplazarnos hasta una seccional y que no lo tenemos que enviar con los documentos originales. Sin embargo, yo siempre les sugiero, antes de enviar, mejor dicho, en ninguno de los dos casos debemos enviar mercancía sin certificado de origen. Porque, ¿qué sucede? Bueno, digamos, en la exportación es marítima, entonces yo los documentos los envío después por un courier. Si de pronto me sale mal, si de pronto el sistema se cayó, si yo me equivoqué y lo hice mal, pueden haber varios retrasos y no me generan el certificado de origen a tiempo, voy a tener problemas con mi cliente porque llegó una mercancía que se tiene que nacionalizar y aún no llega el certificado de origen. Digamos, cuando es físico, digamos, los exportadores normalmente son más cautelosos y esperan a que esté aprobado para hacer el despacho. Sin embargo, en los digitales veo que a veces se confían y mandan la carga que porque es digital y no lo tengo que enviar, y puede pasar. La persona que lo digite, en este caso yo, me puede equivocar, me lo devuelve, o puede ser que el sistema se cayó, o puede ser que en ese momento la DIAN revisó una declaración juramentada y resulta que esa declaración juramentada estaba mala, tengo que volverla a hacer, o puede ser que al momento de que iba a hacer el certificado de origen, la firma digital estaba vencida y la tengo que tramitar. Pueden pasar muchas cosas. Los que están en esto saben que pueden pasar 50.000 cosas. Entonces, a pesar de que es digital, no enviamos la mercancía hasta que no contemos con el certificado de origen aprobado. Porque, digamos, si son trayectos muy cortos, llega la mercancía y me empieza a cobrar bodegaje, el cliente se indispone porque no tenemos certificado de origen. Entonces, es muy importante hacerlo, enviar la mercancía con certificado de origen. Listo. Esto es lo que yo les quería compartir como el día de hoy. De manera general, ¿qué es lo que debo tener en cuenta antes de saber si puedo o no hacer un certificado de origen?